Decíamos en el anterior episodio que no es que te vaya a ser muy ventajoso convertirte en un referente en tu sector. Es que probablemente va a ser lo único que pueda salvarte de la irrelevancia profesional absoluta. Y más teniendo en cuenta, según parece, lo que nos espera con la invasión de todos los sectores por parte de la IA. Si no has visto ese episodio, te recomiendo que pauses el vídeo, vayas a verlo y luego vuelvas porque lo que te voy a contar ahora es continuación de ese episodio. Y aunque este vídeo va a interesarte por sí mismo, el contexto que te da el otro vídeo va a ser muy importante para que puedas entender la situación general que yo creo vamos a vivir todos dentro de poco. Te dejo el enlace en la descripción. La cuestión es que crecer hasta convertirte en un referente en tu sector es algo que es difícil de hacer, cuesta trabajo, pero que solo puede traerte grandes satisfacciones en forma de mayor influencia, mejores clientes, proyectos más interesantes en los que trabajar y, por supuesto, también mayores ingresos económicos y más libertad. Y como lo prometido es deuda, en este vídeo voy a contarte en qué áreas tienes que trabajar para convertirte en ese referente, en ese profesional que no depende de las normas de su sector, sino que crea su propio mercado y, lo que es más importante, que lo hará sirviendo a un buen propósito que llene su vida de sentido. Te voy a contar brevemente cuáles son las fases de mi método, un método pensado para convertir expertos invisibles en referentes indiscutibles. Evidentemente, en un vídeo no puedo llegar hasta el detalle, pero confío en que saber en qué áreas tienes que trabajar te ayudará a reflexionar sobre la situación general, dónde estás y qué puedes hacer a partir de ahora para llegar allí donde quieres estar. Así que, bueno, vamos allá. Para empezar, lo primero que tienes que articular es una identidad clara. Y sé que esto puede parecerte extraño, porque puedes pensar, ¿una identidad? ¿Acaso no todo el mundo sabe quién es? Y ya te contesto yo a esta pregunta. No. La mayoría de nosotros, al menos en lo que respecta a nuestras carreras, no sabemos quiénes somos, ni podemos definir con precisión quiénes somos hasta que no trabajamos a conciencia esa identidad profesional. Y lo sé porque es algo que veo constantemente en mis clientes. Son profesionales expertos, las cosas les van bien, pero cuando les hago algunas preguntas que estratégicamente son importantísimas, de repente sus respuestas comienzan a ser vagas e imprecisas. Casi puedes ver cómo la duda se instala en sus miradas, porque cuando hablamos de identidad profesional no nos referimos a un eslogan o a una frase tipo «ayudo a» que puede usar cualquier profesional intercambiable. Es algo mucho más profundo y complejo. Y porque es algo mucho más profundo y complejo, en general, la mayoría, incluso los profesionales de la marca personal, pasan de puntillas por aquí. Es un territorio en el que no quieren entrar porque no saben qué hacer con lo que emerge en esta fase. Pero es una fase absolutamente fundamental, y lo digo en el sentido más literal posible. Es la fase en la que se establecen los cimientos del edificio que quieres construir. Y además aquí se ve claramente la diferencia entre, por una parte, aquellas personas más maduras que piensan más a largo plazo y de forma estratégica, y por otras, quienes se mueven más por impulsos y buscando la satisfacción a corto plazo. Porque como el trabajo en los cimientos de cualquier obra real, hay que dedicar tiempo a construir por debajo de la línea de lo que se ve. Es un trabajo invisible desde fuera. Los que buscan resultados a corto plazo quieren ver enseguida las paredes de su edificio para decidir de qué color las van a pintar o qué adornos van a poner. Pero no entienden que su edificio será tan alto como fuertes y sólidos sus cimientos, y que si su trabajo en identidad es superficial, el edificio de su carrera y de su marca no será muy alto y, lo peor de todo, será frágil. Esta fase de identidad, a grandes rasgos, la suelo subdividir en dos partes. Una es la propia identidad que te ha llevado a ser lo que eres ahora y qué pretendes, el porqué causal y el porqué final, cuál es tu propósito. Y en la segunda fase trabajamos la filosofía profesional. En esta primera parte tiene que quedar totalmente claro y articulado qué es lo que te ha traído hasta el momento en el que estás, por qué haces lo que haces, qué te ha llevado hasta este punto y cuál es tu propósito trascendente. Si quieres ser un referente, tienes que tener clarísimo y debidamente trabajado qué te hizo dedicarte a lo que te dedicas. Todas las encrucijadas que te has encontrado, las decisiones que has tomado, los giros de tu historia, tus éxitos, tus fracasos, todo eso debe tener absoluto sentido para ti. Tu historia como referente no puede tener cabos sueltos, porque a partir de un nivel determinado de competencia, reconocimiento, influencia y de precio, quienes te siguen, quienes van a confiar en ti, quieren saber quién eres, por qué haces lo que haces y qué pretendes. Quieren saber qué te motiva. Un referente tiene que tener un profundo conocimiento de sí mismo. ¿Te has fijado en la importancia que dan las marcas de lujo a su historia
al legado del que son herederos y al legado que quieren dejar. Pues lo mismo pasa con una marca personal de lujo como es la de un referente en un sector. Por eso, además de los porqués causales que tienen todas esas circunstancias y porqués que te han traído hasta aquí, tiene que quedar totalmente claro cuál es tu porqué final. ¿Qué propósito que te trascienda, que vaya más allá de tus propios intereses, es el que persigues? ¿Cuál es la causa a la que sirves? Y esa es una parte imprescindible de la identidad, porque no hay identidad completa si no sabes el propósito que te guía y que da sentido a lo que haces. Piénsalo de otro modo, la identidad de una cosa es inseparable de su propósito. Una queda completa sin el otro. Una silla está pensada para sentarse. Tiene una serie de cualidades que la hacen idónea para sentarse y descansar un ratito. Puede servir para otras cosas. Puede servir para que yo me suba encima a alcanzar una bombilla y cambiarla si no tengo una escalera. Pero siempre será peor que la escalera para ese fin, para ese propósito, porque la escalera ha sido diseñada específicamente para eso y la silla no. Nosotros también estamos hechos para un propósito que es indisociable de quiénes somos, en qué creemos y cuáles son nuestros talentos e inquietudes esenciales. Podemos hacer bien un montón de cosas, pero nunca seremos tan buenos en ellas, ni hacerlas nos dará tanta sensación de paz ni de sentido, como cuando alineamos quiénes somos, en qué creemos, cuáles son nuestras inquietudes e intereses naturales y ponemos todo al servicio de un propósito en el que creamos profundamente. Encontrar un propósito vital es una de las búsquedas más importantes e interesantes en las que puede embarcarse un ser humano. Y solo por eso ya merece la pena la reflexión profunda en esta fase. Pero es que además, toda esa combinación de factores y lo que sale de esa reflexión será lo que nos permita diferenciarnos del resto de forma totalmente genuina y auténtica. No como un recurso de marketing ni una estrategia de manipulación, sino como resultado de saber profundamente quiénes somos y para qué vivimos. Si quieres ser un referente, debes consolidar tu autoridad en estos términos. La segunda parte de la identidad consiste en que debes trabajar con todo detalle tu filosofía profesional. Tu filosofía tiene que ser coherente con tu identidad y no puede tener ni fisuras, ni áreas grises, ni grandes contradicciones. Debes poder explicar y defender que eso que propones es lo mejor y lo más eficaz para tus clientes y que va a obtener los resultados que prometes. Y aquí muchos se encuentran con una barrera emocional que les cuesta mucho superar. Y yo puedo llegar a entenderlo porque una parte de la cultura del momento nos quiere convencer de que no existe la verdad, de que cada uno tiene su verdad, de que tú crees una cosa y yo creo la otra, y que todo está bien y tonterías como esa. Y dejando aparte que decir que no existe la verdad es una afirmación que se refuta a sí misma, si no crees que lo que propones es mejor que lo que proponen otros, ¿por qué nadie debería confiar en ti y no en los otros? ¿Por qué nadie debería premiar con su confianza y su dinero lo que tú propones para solucionar un problema complejo o para lograr una transformación muy valiosa si tanto da que lo hagas tú o cualquier otro? Debes establecer una filosofía y una metodología propias y debes poder defenderlas de sus detractores, cosa que, por cierto, si haces bien tu trabajo, es inevitable que ocurra. Porque si no te comprometes con nada, si no apuestas por nada, si eres tibio y apocado y lo único que propones es que estás a favor de lo bueno y en contra de lo malo, no harás muchos adversarios, pero eso sí, tampoco le vas a interesar lo más mínimo a nadie. Pero si defiendes algo, con elegancia, pero con la vehemencia de quien cree en ello, molestarás a algunos que querrán confrontar tus opiniones y métodos. Es imposible que no pase. Y este tipo de confrontación que genera muchísima ansiedad a muchas personas, en realidad es una buena noticia porque quiere decir que no estás mostrándote de ese color gris indiferenciado con el que se muestran la gran mayoría de los integrantes de tu sector. Y para que puedas hacer esto con confianza, para que puedas poner a prueba tu filosofía profesional, es importantísimo que alguien externo a ti, pero de total confianza, te confronte en un territorio seguro antes de que propongas eso, antes de exponer esa filosofía a la luz pública. Nosotros, al fin y al cabo, estamos emocionalmente muy implicados con nuestras ideas. Muchas veces forman parte de nuestra identidad y no vemos los errores lógicos o las pequeñas contradicciones que podemos cometer. Bueno, pequeñas o grandes contradicciones. Muchas veces ocurre que, como nos relacionamos por afinidades, solemos rodearnos de personas que tienen caracteres y visiones del mundo y de nuestro sector parecidas a las nuestras. Y nos ha faltado ese contraste productivo para darnos cuenta de si hay o no grietas en nuestro sistema de pensamiento y en nuestra filosofía profesional.
Necesitamos que alguien ponga a prueba con preguntas y argumentos lo que pensamos y lo que proponemos para hacerlo más robusto. Es lo que yo hago con mis clientes. Estudiamos su filosofía profesional y la sometemos a crítica de una forma amable, pero rigurosa. Me toca hacer de abogado del diablo, pero es un ejercicio que tiene un valor incalculable, porque tras ese proceso mis clientes tienen una filosofía profesional un 99% más robusta que la de su competencia, que no ha hecho ese ejercicio. Hasta aquí el trabajo en identidad, que como ves es muy profundo, pero es fundamental porque es la base de todo lo que vendrá después. La segunda área en la que tienes que trabajar es en tu narrativa interna. Si quieres transformarte en un referente, debes poder contarte a ti mismo tu historia de otra forma. Ese trabajo en identidad ya da como resultado una forma distinta en la que tú te cuentas quién eres y qué te propones. Pero esa historia debe definirse con total precisión, con palabras nuevas, entre otras cosas, para despejar las dudas que puedes tener de que realmente puedes convertirte en un referente absoluto en tu sector. Poco podrías hacer si no superas esas creencias que todos tenemos en mayor o menor medida y que te mantienen en el territorio aparentemente seguro de tu mundo pequeño, lejos de los peligros de los terrenos desconocidos. Los enemigos que debes combatir tienen muchos nombres y en cada persona operan de formas distintas. Puedes llamarlos síndrome del impostor, miedo a exponerse, perfeccionismo insano, parálisis por análisis, etc. Una serie de explicaciones que te haces de la realidad y que fundamentalmente son trampas que te pones a ti mismo para no arriesgar, para no intentarlo y quedarte como estás. En cambio, reinterpretar y dar una nueva forma a esa historia interna y convertirla en una narrativa sana, verdadera, pero desafiante, es imprescindible para que puedas, una vez incorporada, comunicar después hacia afuera de forma precisa, clara e inspiradora. La primera venta es hacia uno mismo. Si no estás inspirado y no crees profundamente en que lo que propones es bueno, es imposible que puedas inspirar a otros ni generar confianza. La tercera fase es la asunción del rol que debes desempeñar como referente, el rol del mentor. Este es el corazón absoluto de mi filosofía, porque un profesional que ejerce una influencia transformadora es alguien que representa un rol arquetípico que la sabiduría humana ha reconocido desde hace siglos. ¿Y por qué un arquetipo? Porque un arquetipo es un patrón atemporal de la realidad. Es un símbolo universal, un modelo de comportamiento que se repite en todas las historias míticas y culturas del mundo, que nos orienta sobre cómo vivir y, en este caso, nos orienta sobre cómo debemos comportarnos cuando enseñamos y guiamos a otros. Porque eso eres como referente, un mentor. No eres un simple proveedor de servicios. No eres alguien que llega, soluciona un problema y se va dejándolo todo como estaba, como haría, lo digo con todo el respeto, un fontanero. Eres un guía, alguien que provoca una transformación en los demás. Eres un líder que sirve, pero un líder. No eres alguien que trabaje para, sino con tus clientes, a los que ayudas a transformarse, a perfeccionarse y a superar los obstáculos que encuentren en su camino para alcanzar los objetivos importantes que quieren alcanzar. Un mentor es un consejero ultra especializado, no alguien que tiene corazón de empleado servil. No se somete a los caprichos de sus clientes porque es él el que tiene el conocimiento especializado en su campo, no su cliente, y debe hacerle el grandísimo y generoso servicio de dirigirlo en el proceso. Un mentor no es complaciente, sino desafiante si es necesario para el bien de su cliente. Y por supuesto, un mentor no acepta a cualquier cliente solo porque pueda pagarle. Un mentor solo acepta proyectos y clientes que puedan servirle para servir a la causa que defiende y que están comprometidos con el proceso y que no ponen en duda su autoridad. Pero lo mejor de todo es que el arquetipo del mentor es además una herramienta extraordinaria para superar la presión y el mal cuerpo que sienten muchos profesionales expertos cuando tienen que salir ahí fuera a hacer lo que ellos sienten como venderse. Porque cuando se interioriza es mucho más fácil que tu imagen y tus mensajes nazcan del lugar correcto y que no peques ni por falta ni por exceso de confianza, porque servirás a tu propósito desde un rol que acabarás sintiendo como algo totalmente natural. Un rol que te permite aumentar tu influencia y atraer oportunidades enseñando, sin que tengas que aparentar lo que no eres, comunicando con estrategia, pero con tu propia voz y personalidad.
Pero esto no puede hacerse aplicando tácticas ni trucos. Requiere de un proceso que te permita incorporar el rol, hacerlo tuyo. Y no puedes simplemente hacer lo que se supone que hace un mentor mientras por dentro tiemblas como un flan. Tienes que ser uno, tienes que convertirte en uno y actuar como tal con una coherencia absoluta. En ese proceso de incorporación y conocimiento profundo del rol es en lo que consiste esta fase. La cuarta fase, la cuarta área que debemos trabajar es la comunicación. En este caso, la comunicación hacia afuera, tanto en los mensajes expresos que emites como en lo que muestras en todos los puntos de contacto a tu audiencia o clientes. Aquí hay que trabajar mucho porque que tu comunicación sea extraordinaria es uno de los factores que más sensación de competencia y de dominio genera en los demás. Si un profesional, por muy bueno que sea, tiene una forma de comunicarse vaga, imprecisa, caótica o sencillamente está tan sobrepasado por la complejidad de lo que maneja en su mente que es incapaz de hacerse entender, es imposible que genere ni confianza ni sensación de ser una autoridad en su campo. Esto se ha puesto de manifiesto constantemente en muchísimos estudios y concretamente en unos estudios médicos de Estados Unidos, por ejemplo, quienes tenían una peor comunicación, independientemente de su formación médica y de su historial, no solo eran percibidos como peores profesionales, sino que además tenían muchas más posibilidades de ser denunciados por malas prácticas. Al generar más desconfianza, sus pacientes tendían a pensar que cualquier cosa que pudiera salir mal era achacable a la falta de competencia que ellos percibían. Y esto es algo que vemos todos los días en nuestras vidas. Cuando un profesional se expresa con exactitud, convencimiento y precisión, tendemos a pensar que es mucho más competente. Por eso la comunicación es un área fundamental y en la que además se puede mejorar muchísimo, pero no se puede construir en el vacío. Debe basarse en todo en el trabajo anterior y en el rol que nuestra audiencia y nuestros clientes, como humanos que son, más necesitan de nosotros, que es el rol del mentor, que además de ayudarnos a posicionarnos como expertos confiables, nos evita tener que imitar a los gurús ultramotivados de Internet y nos permite encontrar nuestro propio estilo y nuestra propia voz para hacer mucho más agradable el proceso de comunicar lo que proponemos. Proceso que no solo incluye lo que comunicas en tu web o en tus publicaciones en redes sociales, sino en todos los tipos y formatos de mensaje que te posicionen como un líder de pensamiento, como por ejemplo un libro. Aunque de esto, de las bondades de escribir un libro, te hablaré otro día. Y por último, hay que diseñar una estrategia específica totalmente individual para asegurar varias cosas. Primero, que todo lo que hagamos y las decisiones que tomemos nos acerquen a nuestro objetivo. Esto parece obvio, pero no todas las decisiones y prácticas nos servirán para conseguir aquello que queremos y el abanico de posibilidades realmente es infinito. Lo que puede ayudar a unos no tiene por qué ayudarnos a nosotros y tenemos que asegurarnos de cometer los menos errores posibles aquí. Segundo, que logremos una coherencia total entre quiénes somos, cómo funcionamos y qué comunicamos. Esto también es vital porque las incoherencias en las que podamos incurrir generan sensación de desconfianza y de bajo valor, y no nos podemos permitir esto. Y en tercer lugar, debemos activar un círculo de retroalimentación positiva que nos acerque y cimiente nuestra nueva posición. Porque la identidad no es como la plastilina a la que puedes dar la forma que quieras y modificarla a tu antojo, pero tampoco es un bloque de granito inmutable, tiene una cierta plasticidad. Y existe una simbiosis profunda entre lo que haces y lo que eres. Tu comportamiento recurrente, lo que haces habitualmente, acaba por dar forma a tu identidad y a tu carácter. Al actuar como un referente guiado por un propósito y elevando tus estándares, no solo vas transformando tu autopercepción y tu carácter, sino que vas obligando a los demás, y entre los demás está el mercado, a reaccionar ante esa nueva realidad que les estás mostrando. Esa validación externa refuerza a su vez la identidad que va surgiendo de ese proceso de trabajo, instalándote en un círculo virtuoso de retroalimentación positiva en el que el hacer forja el ser proyecta autoridad, la autoridad genera confirmación social que alimenta el ser y así sucesivamente en un proceso infinito. No es cosa de magia, es el fruto de un diseño y una estrategia deliberados. Todo este proceso de trabajo, mi método está diseñado para trabajar en este proceso de retroalimentación positiva. Como puedes ver, esto es un proceso que va mucho más allá y mucho más profundo que un proceso normal de marca personal. Hay una parte del proceso que evidentemente sí es de marca, pero un proceso de marca personal, por sí solo, aun estando muy bien, no va a convertirte en un referente en tu sector,
porque no puede entrar en todas las áreas en las que es necesario trabajar para producir esa transformación, que es tanto interna como externa. Así que ya sabes a qué tienes que prestar atención para empezar a convertirte en ese referente que puedes ser. Esto no es fácil hacerlo solo, pero al menos tras ver el vídeo ya puedes empezar a pensar en todas estas cosas, que te resumo ahora mismo. Puedes reflexionar si eres capaz de definir con precisión quién eres, qué te ha hecho llegar hasta aquí, cuál es la causa a la que sirves, cuál es tu filosofía profesional y en qué se diferencia de la competencia. Esto es fundamental. Si tu narrativa interna te ayuda ahora mismo o es un obstáculo. ¿Cuál es el rol que estás desempeñando con tu audiencia y tus clientes? Si estás en ese rol de vendedor, de proveedor de servicios o estás en un rol de mentor, de guía, de líder. ¿Cómo vas a afrontar tu comunicación? Y si estás en una dinámica que ahora mismo te lleva hacia tu objetivo o te está alejando de él. Tratar de llegar lo más lejos posible en lo que haces y alcanzar las metas más altas es una aventura apasionante y así es como hay que vivirla. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que cuando te embarcas en ella, tu vida profesional y la personal también, de repente se llena de color, de sentido, de dirección, porque estás construyendo algo que es bueno, algo en lo que crees. Y tanto da que llegues a ser el número 1, el número 2 o el número 10. Tras un tiempo en el viaje estarás seguro muchísimo mejor que cuando empezaste, ayudando más y a mucha más gente. Y recuerda que cada semana escribo un correo con mis reflexiones más crudas sobre identidad, comunicación y estrategia para expertos que quieren dejar de ser uno más. No son para todo el mundo, pero si quieres entrar en ese círculo, puedes hacerlo en ruizguerrero.com. Hasta el próximo episodio.